Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos precisa que México es una república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Pese a ello, una sentencia emitida por un tribunal estatal puede ser anulada por un tribunal federal. ¿Esta es una invasión a la soberanía nacional o, por el contrario, una forma de garantizar que se haga justicia a lo largo y ancho del país? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Hoy hablaremos de un tema árido, como muchos de los que presentan nuestro derecho al público común, a la sociedad civil, pero trataremos de hacerlo ameno a través de ejemplos, de casos, de ideas encontradas. El artículo 40 de la Constitución dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. ¿Hasta dónde son libres y soberanos los estados en materia judicial? Resulta que si un tribunal, el de Nayarit o el de Chiapas o el de Nuevo León, emiten una sentencia, en el 80% de los casos o más, estas sentencias son revisadas por el Poder Judicial de la Federación. Y los magistrados y los jueces locales a veces se sienten profundamente frustrados. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué llevamos a cabo tanto esfuerzo si finalmente la decisión va a depender de un magistrado o de un juez federal? Y para hablar de este tema tan complicado, que tiene raíces en Vallarta, en Rabasa, que discutían estos grandes juristas mexicanos desde tiempos muy antiguos, ¿esta revisión viola la soberanía? Dice uno, claro que no, dice otro. Y este pleito, que tiene sus orígenes en el siglo XIX, sigue adquiriendo matices y sigue llevándose al cabo en los umbrales del siglo XXI. Para hablar de este tema hemos invitado al presidente del Tribunal de Justicia, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Baruch Delgado. Baruch, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitarnos, Gerardo. Y al magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación, Jorge Ojeda Velázquez. Jorge, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y déjenme empezar con una pregunta. Baruch, ¿tú crees que el Poder Judicial de la Federación deba revisar las sentencias de los poderes judiciales locales? Es una pregunta que en efecto ha sido objeto de muy amplio debate y en este momento yo estimaría que por aspectos constitucionales creo que no debería de revisar las resoluciones que dicta un tribunal local en una primera, en una segunda instancia, y no en todos los casos debería de revisarlas en este momento. ¿Tú crees que el Poder Judicial de la Federación deba revisar las decisiones, las sentencias de los poderes locales? Contrariamente a lo sostenido por el señor representante del Poder Judicial del Estado de México, pienso que el Poder Judicial actuaría como un corrector funcional para aquellos casos en que haya violación de garantías. Cuando ¿No viola esto la soberanía, Jorge, de cada estado? Es una antigua polémica, como tú lo dijiste, suscitada entre Vallarta y mi paisano Emilio Rabasa. Y en un momento dado yo pienso que no, porque forma parte del pacto federal, ¿no? El hecho de que surja el juicio de amparo directo y se inmiscuya en los asuntos, que desde el punto de vista formal sí hay una inmiscusión del fuero federal en el fuero común, si es verdad, lastima la soberanía de los estados, si es verdad, pero sí es necesario. Ahora, dice el artículo 23 de la Constitución. Ningún juicio criminal, aquí estamos solamente en el ámbito penal, el civil, el administrativo podrían tener otra óptica, pero el 23 de la Constitución dice, ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. En la práctica, podemos ver que es una instancia y que no es una instancia. Un juez decide una cosa, señor, estamos peleados mis hermanos y yo, mi hermano dice que la casa la dejaron a él, yo digo que a mí, me voy a un juicio, el juez falla a favor de mi hermano, me voy con un magistrado del Estado de México, falla en contra. Bueno, en contra mía una vez más. Yo finalmente puedo promover un amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación y luego uno directo. Y aquí llevo 4 instancias. Y la mayoría de los juicios tienen 4 instancias. ¿Es así o no es así, Jorge? No, hay una pequeña corrección ahí, fíjate.
Si una persona es sentenciada en primera instancia a una pena de 10 años por haber cometido un delito de homicidio, él tiene el derecho al recurso de apelación ante la sala, en su estado, así es. En Luego, Veracruz. sí. Luego de ahí surge la tercera instancia en materia criminal ante un tribunal colegiado. Ya estamos hablando del un Poder amparo Judicial directo de la Federación. Así es. Entonces, la tarea de un tribunal colegiado es ver si primeramente no hubo violaciones al procedimiento desde la primera instancia. Si no hay violación al procedimiento, entramos al fondo y concedemos o negamos el amparo de acuerdo con las constancias que existen en autos y le damos la razón a la sala, al tribunal de apelación, negamos el amparo. Cuando no tiene razón, concedemos el amparo. Y tiene que regresar, y esto se hace un asunto interminable para el justiciable, ¿no es así, Baruch? Los hechos han demostrado que hay un retardo innecesario en la administración de justicia, porque en efecto, a través del juicio de amparo directo que revisa una sentencia definitiva dictada por un tribunal de segunda instancia de una entidad federativa, puede conceder por estimar alguna violación procesal, alguna falta de valoración de pruebas. Por un ejemplo. Es decir, que en algún caso el tribunal colegiado puede revisar el expediente y decir que no se formularon careos durante el juicio en la primera instancia. Como en la primera instancia no hubo careos, hay que puede ordenar la reposición del reponer procedimiento. Y creo que en esos casos debe ser muy cuidadoso el Tribunal Federal, porque si estima que esta práctica de careos, a veces procesales, a veces supletorios, pueda no trascender al fondo del asunto, bien pudiera ya tomarse una determinación definitiva. Es decir, yo estaría para que en realidad se cumpla con este principio constitucional de que un juicio no debe tener más de 3 instancias. Yo creo que debería de asomarse al fondo del asunto el Tribunal Federal para emitir una determinación ya definitiva y regresarlo, en su caso, al Tribunal de Segunda Instancia, pero ya con lineamientos muy precisos para que se emita una resolución que colme el punto de vista que haya vertido en su resolución el Tribunal Colegiado, para que el gobernado no vaya al Tribunal Federal, no regrese al Tribunal Local, vuelva a regresar al Poder Judicial Federal en una queja o en un nuevo amparo y se vuelve un asunto interminable. Creo que deben ser más claros los tribunales. Díganme rápidamente antes de irnos a corte, ¿cómo se sienten en lo personal? ¿No te sientes muy frustrado cuando todo tu trabajo te lo tiene que revisar el señor? Bueno, desde luego que este es un sentimiento que se ha generado en los poderes judiciales locales por varios años. Llevamos más de 100 años con el amparo directo, cuando un tribunal federal entra al análisis no de violaciones directas a preceptos constitucionales. ¿Y tú no te sientes muy frustrado cuando dices, bueno, yo estoy haciendo otra vez el trabajo que le tocaba a otro tribunal? No, al contrario, muy satisfecho, porque nosotros somos diferentes a un tribunal ordinario como son ellos. Nosotros vemos si hay violaciones de garantías, y si hay violaciones de garantías en contra del gobernado, lo amparamos. Ese es el trabajo que hacemos nosotros. No somos tribunales ordinarios, sino constatadores que si no hay violación de garantías en el procedimiento y en el fondo. Vamos a abundar sobre este tema después de un pequeño corte. Muy bien.